Buenas tardes, feliz sábado para todos. Aquí en el Ministerio del Cuarto Ángel, llevando la verdad presente, tenemos a un invitado muy especial. Él es un joven pastor de nuestra iglesia adventista, egresado de la Universidad Adventista de Bonao. Él es el pastor Michael González. Él es de Santiago, Santiago de los Caballeros. Y vamos a darle una bienvenida muy especial a nuestro querido amigo. Muchas gracias por la invitación, Virginia, y de parte de Vladimir Lorenzo, que me han extendido su invitación para poder hablar de un tema muy importante en esta hora. Así que antes de iniciar nuestro estudio, siempre debemos elevar a Dios una oración, porque quien nos guía a la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Sí, como estamos, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Oremos. Amante Padre, en esta hora vamos a estudiar tu palabra, que es una lámpara que alumbra nuestro camino, que nos guía a la verdad. Oh Señor, también pedimos que tu Espíritu Santo impregne nuestros corazones para que podamos aprender de tu palabra, que es una luz en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, pastor, vamos a comenzar con la entrevista. El tema que tenemos en esta tarde es el sábado, día de la adoración. El sábado, día de adoración. Entonces vamos a tener varias preguntas acerca del sábado. El pastor va a ir ayudándonos en aclarando algunos puntos. Comenzamos entonces, pastor, con la primera pregunta, ¿cierto? Sí. Dice de la siguiente manera: ¿quién bendijo el sábado? ¿Quién bendijo el sábado? Es muy interesante la pregunta. De paso, el estudio se llama El sábado a través de la historia que hemos formulado, porque la palabra de Dios tiene las siguientes características. Lo que enseña en Génesis debe seguir enseñando eso mismo hasta Apocalipsis. O sea, la misma palabra de Dios no se contradice. Y si notamos que hay alguna aparente contradicción, hay que analizar esos textos. Por lo general, ¿quién bendijo el sábado? Es una pregunta muy interesante. Porque el sábado no lo creamos los adventistas del séptimo día, el sábado no lo creó los judíos, el sábado no lo creó una religión, per se un grupito. De paso, cuando uno lee las escrituras y empieza a leer la Biblia, en Génesis, empezando la Biblia, ya se toca con el tema del sábado. ¿Quién bendijo el sábado? Bueno, si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 3, quien bendijo el sábado directamente fue nuestro Padre Dios. Y dijo lo siguiente: y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, notamos aquí que la palabra séptimo día en el original se dice Shabbat. Se traduce séptimo día, pero cuando habla del sábado, en el original se traduce como Shabbat. El mismo Shabbat que lo conocemos nosotros hoy en día como sábado. Así es. Así es. Entonces, ya sabemos que quien bendijo el día de reposo, lo bendijo el Señor. Entonces, y bendijo Dios el séptimo día. Lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 3. Excelente, sí. Seguimos. ¿A quién le dio el sábado? ¿A quién Dios le dio el sábado? Interesante pregunta. ¿A quién Dios le dio el sábado? Si Dios fue quien bendijo el sábado, ¿a quién Dios se lo dio? Bueno, Dios no se lo dio a los animales. Dios no se lo dio a una tribu específica. Dios no se lo dio a un pueblo. Dios le dio el sábado al hombre, a la humanidad en general. Porque dice la palabra de Dios que Él le dio el sábado a Adán. No fue a judíos, no fueron a gentiles. Incluso el primer judío fue Abraham. Y estamos hablando que esto fue después de que Adán cayó, pecó, fue 1500 años después que surgió el primer judío. Entonces
el sábado Dios no solo dio a Adán, sino se lo dio no se lo dio solamente a los judíos, sino a toda la humanidad. Hay una cita que es muy importante que dice que el sábado fue enteramente conmemorativo y fue dada a la humanidad. No había nada en ella que no fuese oscuro o que limitara su observancia solamente a un pueblo. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante ese día para que pueda plenamente contemplar la obra de Dios y meditar sobre su poder y su bondad. Así que el sábado fue dado a toda la humanidad. Así que Génesis lo dice claro. En Éxodo, ¿qué dice? Éxodo 16, del capítulo 16, versículo 4, del versículo 27 y 29, la palabra de Dios aclara que el sábado fue dada antes del Éxodo. Porque ¿qué es lo que sucede? Hay quienes creen o piensan que Dios hizo el sábado nada más para los judíos, pero antes de que existiese judío, el pueblo de Israel formado, ya el sábado existía. Antes de que fuese dado los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ya se guardaba el sábado. Esto dice Éxodo capítulo 16. También Éxodo capítulo 20 muestra que el sábado era parte de estos 10 mandamientos. También en Éxodo 31:18 notamos que estos 10 mandamientos fueron escritos directamente con el dedo de Dios. O sea, la Sagrada Escritura completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo escribieron profetas inspirados por Dios, pero quien escribió directamente los 10 mandamientos fue Dios en piedras, en tablas de piedra, significando representativamente de que esto es un conmemorativo eterno, no durable, pasajero como las páginas. Así es. Entonces ya sabemos que el día de reposo se le dio fue a nosotros, a los hombres, a Adán, a Eva, a nosotros, para que sea guardado, y en definitiva fue a la humanidad que se le dio el día de reposo. Entonces, el sábado en los evangelios, o sea, ¿cómo podemos relacionar también el sábado en los evangelios? Bueno, notamos que aparte de los evangelios, en el Antiguo Testamento hay muchas situaciones donde presenta el sábado a través de la historia. Por ejemplo, fue ordenado de manera audible, fue una señal entre Dios y su pueblo. Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12 dice que el sábado es una señal. Nehemías 13:18 dice que el pueblo de Israel fue llevado a la cautividad por no guardar el sábado. Por ejemplo, Jerusalén, una ciudad muy importante, una ciudad sagrada hoy en día, dice que fue destruida porque no guardaron el sábado. Y esto lo dice Jeremías 17, versículo 24, versículo 25. Jeremías 7:27 dice que Dios destruyó, también dice que Dios destruyó Jerusalén por profanar el sábado. Isaías 56, de versículos 6 al 7, dice que el sábado era para los gentiles también. Dice, no, que para la salvación nunca era para los gentiles. No, la promesa de guardar el sábado, el día de reposo, también está extendida a los gentiles. Isaías 56:2 dice que dichosos los que guardan el sábado. Isaías 58:13 también habla de que no debemos vulnerar el sábado. Y ahí mismo en 58, versículos 12 y 13, dice que debemos guardar el sábado por generaciones. Entrando a los evangelios, ahora notamos que en el evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo del 1 al 4, sus discípulos arrancaron espigas en sábado. Voy a tenerme aquí a explicar lo siguiente. ¿Qué pasa? Los discípulos de arrancar espigas en sábado, ocurrió que los judíos les reclamaron que estaba haciendo mal con arrancar espigas en sábado. Pero realmente no estaban haciendo mal. Lo que pasa es que los judíos llevaban una tradición distorsionada del día de reposo. Así es. O sea, ellos llevaban esto al extremo, a un extremo que no debían. Por ejemplo, caminar 100 pasos en sábado. Tenían alrededor de 600 leyes concernientes al día de reposo. Una locura.
Entonces Jesús, llevando un equilibrio, le dijo, no, si tiene hambre, que espiga el sábado, no es pecado. Pero lo que Jesús no está diciendo es que no hay que guardar el sábado. Al contrario, él lo confirma al decir que Él es Señor del sábado y que Él creó el sábado para el hombre. Y esto es lo que dice Mateo capítulo 12, que se ha dicho. Y Marcos, por ejemplo, Marcos capítulo 2, Jesús sana el sábado porque es importante hacer el bien el sábado. Y esto es lo que Él repitió varias veces, que es bueno hacer bien el sábado, porque los judíos llevaban esto hasta un extremo tal que decían que ni hacer el bien el sábado se podía. Una cosa es que Jesús reclamó los extremos y otra es decir que no hay que guardarlo. Porque si notamos desde el Antiguo Testamento, es uno de los 10 mandamientos. Y Cristo dijo que Él vino a cumplir los mandamientos, no a abolirlos, no a transgredirlos, sino Él vino a guardarlo. En los evangelios podemos encontrar una cita, el libro del sábado de toda la gente, un comentario acerca de esto. Dice que los rabinos representaban virtuosamente a Dios como el autor de las leyes, cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano y a pensar que la observancia del sábado que él exigía eran de los hombres duros y crueles. O sea, se había degradado tanto, que el sábado se veía como, para quienes lo guardan, para hombres duros y crueles. Incluso hasta con las cosas de la iglesia, no tiene que ser solamente con el sábado. Podemos llevarlo a un modo extremo, que habrá personas que van a pensar, pero ven acá, voy a ser cristiano porque lo único que llevan en esa religión son la gente muy dura y crueles. Y esto pasó con el sábado como día de reposo. Así es. Así es, entonces podemos ver que en los evangelios también se menciona el sábado y también se guardaba el sábado. El Señor guardaba el sábado, los discípulos, y podemos ver que sí se menciona. Y vemos también que había una parte del pueblo que lo llevaba de una manera un poco distorsionada. Exacto, y eso fue lo que Jesús... Entonces, el sábado en la iglesia apostólica, ¿qué podemos hablar sobre eso? Sí, antes de entrar a la iglesia apostólica, sería bueno terminar los evangelios con el libro de Lucas. Sí. Lucas menciona que Lucas no era judío y Lucas investigó acerca de Jesús. Y Lucas 4:16 dice que Jesús acostumbraba a ir a la iglesia en sábado. ¿Qué es una costumbre? Algo que uno hace de manera constante. No era el domingo. Vamos a ir a la iglesia en domingo. No, porque sí, Jesús no dijo que era domingo. También María, la madre de Jesús, iba a la iglesia los sábados. Lucas 23 del 54 al 56. Y Juan 15:10 dice que si amamos a Jesús debemos guardar sus mandamientos. Mateo 28:1 nos confirma lo siguiente. Usted sabe que hay gente que dice, no, el primer día de la semana es domingo. El primer día de la semana es lunes, no sábado, no domingo. Pero notamos que en Mateo 28:1 dice que pasado el sábado llegó el primer día de la semana. Dando a entender que sí, realmente el séptimo día es el sábado y que el primer día de la semana es el domingo. El domingo siempre ha sido así. Todavía podemos darnos cuenta que sí existen calendarios que hablan de, o sea, se presenta el domingo como primer día de la semana. Exacto. Tanto en los calendarios en los celulares como también lo que podemos ver afuera. Sin embargo, también podemos darnos cuenta que de igual manera hay un día llamado de la resurrección, que el primer día de la semana. Que es el primer día de la semana, que es el domingo de resurrección, que es el primer día de la semana, lo que quiere decir que el Señor sí descansó el sábado y resucitó el domingo, que es, o como ellos le dicen, el primer día de la semana le ponen
domingo de resurrección, pero Exacto. ¿por qué es el primer día de la semana? Para entender algunas cosas también, debemos irnos al principio. La palabra de Dios dice que Dios al día le llamó, a la luz le llamó, Día, y a las tinieblas, noche. noche. Entonces, el enemigo ha tratado de desvirtualizar estas cosas. La traducción original en el hebreo dice que a lo claro le llamó día y a lo oscuro le llamó noche. Es ilógico pensar que baja el sol y todavía sigue siendo la hora de ese mismo día. Déjame ver si me doy a entender. Hoy es sábado, especialmente. A las 6 de la tarde baja el sol, a las 6:05 precisamente en estos momentos. Se supone que desde que baja el sol entra un nuevo día, entra domingo. Entonces, esto en la antigüedad se seguía fielmente. Lo que ha pasado es que a través de años desvirtualizaron el calendario y a las 12 de la noche es que entra el nuevo día, cuando realmente no es así. Pero notamos lo siguiente: esto fue tan fiel que a Jesús lo enterraron temprano porque el sol estaba descendiendo. Porque Jesús murió un viernes, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde, de manera específica, porque habían dos sacrificios, uno a las 9 de la mañana y el último sacrificio a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde Cristo murió en la cruz, a las 3 en punto. Entonces, a él lo enterraron rápido porque se acercaba el día de reposo. O sea, el viernes iba a bajar el sol y iba a entrar ya el sábado. Entonces, en Lucas 23, del versículo 50 hasta el 56, muestra esta verdad acerca de lo que acabo de mencionar, que el sábado se guarda de puesta de sol a puesta de sol, como ordena las Sagradas Escrituras. Ya entrando en la iglesia apostólica. Pero antes de entrar a la iglesia apostólica, su pregunta, quiero decir una frase que es importante. Dios perdona la ignorancia. ¿Qué es un ignorante? Un ignorante es alguien que no conoce las cosas. O sea, no sabe, no lo maneja, nunca ha escuchado de eso. Un ignorante, por ejemplo, es un indio que vive en una selva, que no sabe que la tierra es redonda, que no sabe lo que es un celular, no sabe lo que es wifi. Es un ignorante, no conoce de nada. Un ignorante es alguien que ignora o no sabe de algunas cosas. Puede que sea ignorante en algunas y en otras sepa. Exacto. Dios perdona la ignorancia. Dios perdona a la gente que no sabe acerca del día de reposo. Wow, no lo saben, nunca lo han leído en la Biblia. Pero alguien que comienza a leer la Biblia desde Génesis y lo primero se encuentra con el sábado y comienza a decir, no, esto no es así. Dios perdona la ignorancia, pero Dios no va a perdonar la falta de sinceridad. Dios no va a perdonar a alguien que abiertamente dice, no me importa lo que diga la Sagrada Escritura acerca de ese tema, mejor arrancan la hoja de la Biblia y dice, yo no lo voy a seguir. Ese tipo de rebeldía es parecido a lo que Satanás hizo en el cielo. Es parecido. Entonces Dios va a perdonar la ignorancia de las personas, pero no la falta de sinceridad. ¿Qué es una falta de ignorancia? Decir que no hay que guardar el sábado porque levantar una cuchara es trabajar. Eso es falta de sinceridad. Es falta de sinceridad. No voy a guardar el sábado porque Jesús es mi reposo. Pero Jesús es nuestro pan de vida. No hay que comer pan entonces. El sábado el día entero, entonces también durmiendo porque Jesús es nuestra agua de vida, entonces no bebamos agua. Esas son cuestiones que hay que analizarlas, porque realmente Dios va a perdonar la ignorancia, pero no la falta de sinceridad. Es una falta de sinceridad decir que Jesús es nuestro reposo, entonces no voy a reposar sábado. No, no es así, porque la Sagrada Escritura de que estamos analizando lo enseña. Ahora, en la iglesia apostólica sí se guardó el sábado. ¿Quiénes dicen que no? Bueno, hay que analizar. Mira, empezando por Hechos 13:14. Dicen que iban a la iglesia cada sábado. Notamos que Jesús iba a la iglesia, María, su madre, iba a la iglesia, y los apóstoles, aquí en Hechos, van a la iglesia los sábados. ¿Por qué hay que ir otro día? No, hay que ir el día que Dios estableció desde Génesis. Hechos 13:27
dice que la predicación y los cultos eran en sábado. En Hechos 13:34, la ciudad se juntaba a oír la palabra de Dios los sábados. Hechos 15:21, la palabra de Dios se leía cada sábado en la iglesia. En la iglesia era que se juntaban. Así es. Entonces, Hechos 16:13 se juntaban a hacer oraciones los sábados. Y Hechos 17, del 2 al 3, dice que el apóstol Pablo acostumbraba a ir a la iglesia los sábados. El apóstol Pablo seguía esto. Pero el Hechos 18:4 dice que Pablo iba a la iglesia y también los gentiles iban a la iglesia. Oye, ¿cómo es la cosa? No, porque son judíos cristianos. No, pero hasta los gentiles iban a la iglesia en sábado. O sea, no dejaban de observar este mandamiento. Y Hechos 25:8 dice que Pablo se defendía que ni contra la ley de los judíos, ni contra la... Pablo se defendía diciendo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. O sea, la ley de los mandamientos, Pablo no había fallado en eso, porque Pablo no seguía los mandamientos. Pablo seguía esto fielmente. Y Pablo nunca estuvo en contra de esto, y en ninguna parte de la Sagrada Escritura lo redefine diciendo que hay que guardar otro día. Así es. Ok, entonces hemos hablado sobre el sábado en los evangelios, el sábado en la iglesia apostólica, y vamos a continuar hablando sobre el sábado porque es muy interesante este mandamiento, el cual es el cuarto mandamiento. Sí. Podemos darnos cuenta que es el cuarto mandamiento leyéndolo en Éxodo capítulo 20. Exacto. Dice la siguiente pregunta: nadie juzgue con sábados. Exacto. Interesante. Un texto. Debemos juzgar a los demás con el sábado. Oye, hay un texto de Colosenses 2:16, dice que nadie juzgue con los sábados. ¿Qué sucede? Un texto sin contexto es un pretexto. En ruso, yo creo que alemán, se le conoce como el Zyklus Leben. Zyklus Leben nos enseña que todo texto tiene que tener un contexto para poderlo entender. Entonces, claro, muchas veces leemos nada más un pedacito y no lo leemos completo y lo malinterpretamos. Exacto. Correcto. Exacto. Entonces, aquí la Biblia, el apóstol está hablando de que hay leyes que no debemos seguir. Una de ellas es, Colosenses 2:16, el apóstol dijo, por lo tanto nadie juzgue en comida, bebida, en fiestas o lunas nuevas o de sábados. Oye la traducción mejor. Nadie juzgue en comer o beber o en porción de fiesta o de luna nueva o de sábados. ¿Qué es lo que aquí está hablando? Aquí está hablando muy claro. Si vamos a ir a Levítico 23:39, podemos buscar ahí. Esto sí lo voy a buscar especialmente. Levítico 23:39. Esto es para explicarlo con más detalle. Sí. 39. ¿Qué dice aquí? Para poder entender aquello hay que entender aquí en Levíticos. Pero el 15, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será de reposo. Yo hago la pregunta, a los 15 días del séptimo mes, ¿cae sábado todos los años? ¿Sí o no? A los 15 días del séptimo mes, ¿cae sábado todos los años? Yo entiendo que sí. Todos los años, a los 15 días del séptimo mes, ¿va a caer sábado? Es una pregunta interesante. Analicemos ahora mismo. Espérate, a los 15 días, a los 15 días del séptimo mes. Del séptimo mes, que es julio. No vamos a ponerle nombre. A los 15 días del séptimo mes, ¿todos los años va a caer sábado?
Claro que no. No cae sábado. O sea, lo que está, es que yo estoy analizando y yo esta fiesta, el séptimo mes. Bueno, si contamos el séptimo mes, actualmente el séptimo mes viene siendo julio para nosotros, entonces a los 15 días del séptimo mes no cae sábado todos los años, no. Ni año nuevo cae todos los años sábado. No. Lo que está diciendo aquí es que ese día, no importa qué día será, iba a ser sábado. Entonces cuando el apóstol Pablo habla de que el apóstol Pablo habla de que cuando que nadie juzgue por esas fiestas, que no es lo mismo los sábados que el sábado. Déjame ver si me da a entender. Los sábados está en plural, se está refiriendo a muchos sábados. Pero el sábado que guardamos los adventistas, el del cuarto mandamiento, es el sábado en singular. Porque en griego se dice sabatón. O sea, los sábados en plural. Entonces, aquí se refiere a esas fiestas que se celebraban en el Antiguo Testamento, porque había varios tipos de leyes. Una es la ley de los 10 mandamientos, que eso es innegociable, no se cambia. Eso es lo que nosotros seguimos. No hay que robar, no hay que matar, no hay que quebrantar el sábado del Señor, no hay que violar, nada de esas cosas. Esos 10 mandamientos no se tocan, que están en Éxodo 20, del versículo 1 al versículo 17, etc. Pero estos mandamientos fueron abolidos. ¿Ven dónde está? Estas leyes se conocían en el Antiguo Testamento como leyes apodíticas. Habían 4 tipos de leyes, pero vamos a analizar 2. Una que es la ley apodítica, ley mosaica, ley que escribió Moisés en un contexto específico de la historia para que el pueblo de Israel siguiera eso. En la antigüedad, para perdón de nuestros pecados, sacrificaban corderos y los llevaban al santuario. Hoy en día no hacemos eso porque Cristo murió en lugar de nosotros. Entonces, esas leyes no las seguimos hoy en día. No las seguimos. En cambio, nosotros seguimos los 10 mandamientos que sí están vigentes hasta el día de hoy. Entonces, lo que Pablo reclamó es no seguir la luna nueva, el rito de comida, que había que lavarse la mano 7 veces antes de comer, el rito de la luna nueva, como le dije, las fiestas que a los 15 días del séptimo mes había que guardar ese día, había que descansar ese día, que es contrario a lo que enseña esto. Son diferentes leyes. Entonces hay gente que agarra un versículo que está hablando de esas leyes y dice, no, aquí está hablando del sábado. No está hablando del sábado semanal que nosotros observamos. Así es. Ok. Entonces, no debemos juzgar con sábados. No debemos de juzgar con sábado, con el día de reposo. Queda el significado de sabatismo. ¿Qué significa sabatismo? Muy interesante pregunta. Analizamos que sabatón se refiere a los sábados ceremoniales, que a los 15 días del séptimo mes había que guardarlo. Un sábado que fue abolido porque uno dice que fueron abolidos, pero en sí es que cumplieron su significado como tal. Por ejemplo, de las cabañas cumplió su significado. La Pascua, porque Cristo murió como cordero por cada uno de nosotros. Entonces, esas fiestas, como tenían un propósito y se cumplieron como una especie de profecía a cumplirse, ya no hay necesidad de observarlos. O el Pentecostés y esas fiestas. Ahora, ¿qué sucede? Sabatón se refiere a esos sábados ceremoniales y sabatismo se refiere al sábado séptimo día que nosotros observamos, que es el cuarto mandamiento. Entonces, ¿qué sucede? Aquí en Hebreos 4:9 dice que por lo tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Notamos que en el Nuevo Testamento, en los evangelios, habla de que hay que guardar el sábado. María guardó el sábado, Jesús acostumbraba a ir a la iglesia el sábado, el apóstol Pedro iba a la iglesia el sábado, el apóstol Pablo también. Y notamos que la iglesia apostólica siempre confirmó ahí el sábado. Y notamos que el apóstol Pablo aquí en Hebreos
dice que hay que guardar el sábado. El capítulo 4 completo está hablando de guardar el sábado. Pero el versículo 9 le da un énfasis especial que dice como que no haya más discusión sobre el tema. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Tu sabatismo, tu teú, un reposo sabático para el pueblo de Dios. Así que este es uno de los versículos del Nuevo Testamento más claros referente al tema, porque se refiere a observar el sábado. Así es. Sí, entonces continuamos. Ok, con el significado del sabatismo. Con el significado, sí. Mira, un catedrático explica el uso de este término. Dice que se refiere al sábado. Además, aparece 4 veces en las obras de literatura poscanónica, además de su uso en Hebreo 4:9. También lo podemos encontrar en diferentes autores como Herodoto, Epifanio, Trifo, Justino, Matirium, Petri y en otras cartas paulinas importantes de antiguos autores. Así que esto es importante. Y sigue diciendo una cita: el término denota la observancia o celebración del sábado, lo cual corresponde al significado del verbo sabatizo utilizado en la Septuaginta. Entonces, esto es lo que está, como que hay un comentario, un diccionario de griego, donde me explica que sí sabatismo, que se refiere al griego de Hebreos 4:9, que sí se refiere a una observancia del sábado semanal. Y esto lo escribió un catedrático, un diccionario. Y un diccionario no puedo contradecir lo que significa un diccionario en el original. Así es. Pasamos, ya estamos casi terminando. Sí. Podemos ver todo el tema del sábado, de este mandamiento, en todo el ámbito de la historia y de la vida de la humanidad, y podemos ver que todo lo hemos basado en las escrituras. Todo está escrito y todo tiene una cita bíblica, por lo que cualquier duda, cualquier cosa, debemos de anotar esas citas y buscarlas en nuestras Biblias. El sábado en Apocalipsis. ¿Qué nos dice Apocalipsis acerca del sábado? Muy importante. Notamos que hemos estado haciendo como un pequeño rastreo desde Génesis. Empezamos y hemos analizado a través de la Biblia, de la Sagrada Escritura, lo que dice acerca del tema. Y notamos que Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Escritura, no es la excepción acerca del día de reposo. Habla de esto. Notamos que Juan recibió la visión de Apocalipsis en el día del Señor. Y no hay en otra parte en la Biblia que hable del día del Señor que no sea el sábado. Es así. Pero si notamos Apocalipsis 11:19, Apocalipsis 11:19, lo voy a buscar textualmente, lo voy a leer, donde dice que la palabra de Dios lo siguiente: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizada. Si notamos aquí, en Éxodo 25 en adelante, habla del arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? El arca del pacto es como una mesa parecido a esto, llena de oro, pero adentro se guardaban las tablas de los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. La vara de Aarón es un palo muerto, un bastón que floreció. Entonces, dentro del arca del pacto están los 10 mandamientos. Y dice que Juan en visión vio el arca del pacto en el cielo, haciendo referencia de que los 10 mandamientos sí están vigentes. Porque hay gente que dice, los mandamientos no hay que guardarlos. ¿Cómo es posible? Entonces hay que robar. Sí, ¿cómo es posible? Lo que mencionaba, eso es una falta de sinceridad, porque vamos a robar, vamos a matar, vamos a hacer esas cosas. No. Pero no están abolidos si no se puede hacer. Porque en Santiago capítulo 1, 2:8, para ser más exacto, Santiago 2:8 dice que si ofendemos en un solo mandamiento, nos quebrantamos todos. Somos culpables de todo. Somos culpables de todo. Yo no puedo decir, son 9 mandamientos que voy a guardar, son 8. No, son 10. No me conviene.
Usted no me conviene que no, es solo 10 que tenemos que guardar. Porque ser un cristiano sincero es buscar la manera de guardar los mandamientos, todos los mandamientos. Hay una diferencia en que nosotros por error caigamos, pequemos, como hizo David. David cayó, David pecó. Pero ¿cuál es la diferencia? David pecó y se levantó. A diferencia de Saúl, que Saúl pecó y dijo que atento a él, iba a seguir pecando como una especie de rebeldía. Por eso Saúl se perdió. Entonces es una rebeldía decir, no, está abolido, incluso hasta una falta de sinceridad y engañarnos a nosotros mismos. Entonces, todo aquel que dice que no hay que guardar los mandamientos de Dios es mentiroso y la verdad no está en él. Dice Santiago, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Que aquel que dice que los mandamientos, que no hay que guardar los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y Juan, capítulo 8, versículo 44, dice que aquellos que siguen la mentira, los tales son del diablo. Así mismo. Es así que lo dice claramente. Si voluntariamente decimos que pecar de esa manera, ya no queda más sacrificio por los pecados. En Juan notamos lo siguiente. Juan 14 del 6 al 7. Dice, vi un ángel en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, a adorar a aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra y las fuentes de las aguas. Virginia, ¿dónde usted ha escuchado esa expresión en el Antiguo Testamento? Cielo, tierra, mar y fuente de las aguas. ¿Dónde En un versículo. Sí, en el Antiguo Testamento. Cielo, en el bautismo de Jesús. No. En el Antiguo Testamento. Cielo. Mira, te voy a dar una pista. Se encuentra en Éxodo. Vamos a leer Éxodo 20 para hacer una comparación. 20. Vamos a leerlos. 20. Cielo, tierra, mar y aguas. Y aguas, sí. Si notamos, el autor está haciendo alusión a algo que ocurrió en el Antiguo Testamento. 20, versículo 8 en adelante. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Okay. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No haya en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, ¿por qué razón es que Dios está ordenándonos hacer esto? Porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y notamos la misma expresión aquí. Cielo, tierra, mar y fuente de las aguas. Es la misma expresión que está mencionando Apocalipsis. Es la misma del cuarto mandamiento de Éxodo 28. Está haciendo alusión de que sí todavía están vigentes los 10 mandamientos. O sea, un ángel que va a predicar el evangelio eterno y dice, teman a Dios, denle gloria porque la hora de su juicio, adorar a aquel que hizo el sábado. En otras palabras, adoren a aquel que hizo el sábado. Entonces Dios nos está haciendo un llamado constante y vigente y latente de que debemos seguir guardando el sábado, el día de reposo. Es un llamado universal. Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habían dirigido al Creador como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo, porque de manera constante, semanalmente, ahí le estuviéramos diciendo al mundo, Dios es creador de todas las cosas. Dios es creador de todo. Dios hizo el sábado, fue Dios que lo formó, Dios lo ordenó a cada uno de nosotros, y Dios ha seguido constantemente incluyéndonos en la observancia de esto. Así es. Ahora, la pregunta es más para adelante. Ok, entonces continuamos con las preguntas acerca del sábado. La importancia de observar el sábado universalmente. Mira, o sea, ¿cuál es la importancia de que nosotros observemos el sábado universalmente? Que todos observen el sábado, el universo observe el sábado. La importancia es, como le mencioné, es que ya no existieran
ateos ni idólatras en el mundo, si esto hubiese sido así. También notamos que la importancia de observar el sábado de manera universalmente es que aparte de que no hubiese ateo y todo eso, Dios le da una bendición especial al hombre que observa sus mandamientos. La palabra de Dios dice: bienaventurado el hombre que guarda el sábado. Entonces, una de las bienaventuranzas que el Señor nos regala es porque al seguir observando el sábado es porque será una bendición para cada uno de nosotros. El asunto de guardar el sábado es tan tangible en la naturaleza. Acá hay un río en Asia que durante la semana corre, pero el sábado está tranquila sus aguas. Hay uno de los insectos que más trabaja en la naturaleza, que incluso hace la miel. ¿Cuál es? La abeja. La abeja es un insecto que trabaja mucho. Tiene 50 días de vida. Y de esos 50 días de vida, le digo algo, el sábado las abejas no trabajan, descansan. Porque incluso está impregnado dentro de la naturaleza el asunto del sábado. Incluso hay un dicho que dice: no hay sábado sin resplandor, no hay sábado sin sol, el domingo sin resplandor, porque incluso hasta para el sábado Dios ha diseñado la naturaleza de que los demás días está lloviendo durante la semana y el sábado es que el agua para y sale el sol. Entonces, porque es que Dios tiene una bendición especial para sus hijos que estuvieron el sábado. Así es. Dice la próxima pregunta. Sí. Entonces, ¿quién cambió el día de reposo? Exacto. ¿Quién cambió el sábado? Sí, porque estamos claros que la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis muestra y enseña y evidencia muy fuerte de que el sábado hay que guardarlo. Notamos que su cambio no fue rápido, fue transicional, gracias. Fue a medida de que vaya pasando el tiempo. ¿Qué pasó? El cristianismo fue evolucionando. O sea, Cristo dijo: y me seréis testigo en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. O sea, que Cristo le dijo: y recibiréis poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí está la promesa de que el Evangelio de Cristo, el cristianismo, iba a crecer a nivel mundial, iba a abarcar el mundo. Una obra completa. Y eso trajo sus bendiciones, pero una de las cosas que trajo es que el Imperio Romano cayó. Pero cayó y un hombre llamado Constantino dijo: bueno, como tú no puedes contra tu enemigo, ¿qué hay que hacer? Unirte. Y cristianizó el Imperio Romano. Para cristianizar el Imperio Romano hay prácticas del Imperio Romano que no dejaron de utilizar, como la adoración a imágenes y todas esas cosas, como prácticas que no son cristianas, pero que se adaptaron al imperio. Y dentro de esas prácticas, los romanos tenían un día dedicado a adorar el sol. Y ese día le digo cuál día es. Interesante. Día domingo. Primer día de la semana. Incluso en inglés se dice Sunday. Día del sol. Domingo se le adoraba a ese Dios pagano. ¿Y qué decidieron hacer? Bueno, vamos a buscar la manera de cambiar el sábado por el domingo. Pero una de las razones fue también el antisemitismo, para tratar de parecerse menos a los judíos. Aunque los judíos guardan el sábado hasta el día de hoy, pero ellos no lo guardan simplemente por ser judíos y que eso es su cultura, no. Es que es un mandato dado desde la creación y es universal para todos. Y ellos se apartaron de eso y comenzaron a guardar el domingo, y cuando se hizo muy común y muy frecuente entre ellos guardar el domingo, ya lo hicieron a nivel institucional y por decreto de que había que guardar. El 7 de marzo del 321, el emperador romano Constantino el Grande decretó el domingo como día del Señor, y fue considerado el principal día de la semana en reemplazo del sábado, día de reposo. ¿Dónde se encuentra esto? Esta información la puede encontrar en la enciclopedia de la historia de la Iglesia Católica. O sea, que no es una información inventada por un adventista del séptimo día, sino que hasta ellos tienen constancia de estos cambios. Así es. Un catecismo
ya para con esto terminamos, un catecismo que recibió la bendición apostólica, el Papa Pío X declaró lo siguiente: ¿cuál es el día de reposo? El día de reposo, de descanso, es el sábado. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? Observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el concilio de Laodicea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Esto está en The Convert Catecismo Catholic Doctrine. Entonces, el catecismo del convento de la doctrina católica, en su página 14, declara esto. Ellos están claros, porque históricamente fue un concilio llamado Laodicea, que decidieron oficializar este cambio, que ya se estaba llevando a través de mucho tiempo. Sí. Por el tema que les explico, el antisemitismo no parece ser mucho a los judíos, o porque estaban acostumbrados a adorar el sol en domingo. Entonces digo, no queremos cambiar radicalmente, vamos a traer el cristianismo y vamos a seguir haciendo lo que nosotros seguíamos haciendo. Y esto es muy grave. La adoración al sol es muy chocante desde la antigüedad. Notamos en Ezequiel capítulo 8 que habían varones de rodillas mirando hacia el sol, dándole la espalda al templo. Porque la adoración al sol en la antigüedad tiene una importancia mucho más grande de lo que imaginamos. Hoy en día la adoración de nosotros no es el sol, sino es el dinero y otras cosas. En realidad lo más recomendable es nosotros adorar al Creador, sí, no a lo creado. Y el sol fue creado por el Creador, que fue Exacto. Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Ya por último, la última pregunta, pastor, que tenemos acerca del sábado es: ¿cómo será el sábado en el cielo? El sábado en el cielo. Exacto. Muy interesante. Esta cita no se debía quedar. Está en Isaías. Isaías se conoce como la Biblia pequeña dentro de la Biblia. ¿Sabía eso? Isaías empieza hablando cosas referentes y haciendo alusión a la creación, y termina haciendo alusión a cosas que se viven en el cielo. Isaías 66:23 dice que de mes en mes y sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová el Señor. ¿Qué promesa más importante? Todos en el cielo guardaremos el sábado, de mes en mes y sábado en sábado. Un énfasis muy especial de que hay que guardar el sábado hasta en el cielo. Así que Dios ilumine nuestra mente. El consejo que le puedo dar acerca del sábado es que, aunque estoy dando las citas y aunque estoy explicando, lo sugerible es que cada quien agarre su Biblia y lo estudie. Que un tema tan importante no lo deje a la duda. Invito a las personas que lean la Biblia. Dice: y conoceréis la verdad, tu palabra es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Al conocer la verdad, somos libres. Al conocer la verdad, su palabra nos guía a la verdad. Y para ser libres, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Yo hablaba con una persona que comenzó a leer la Biblia. No le quería hablar del sábado. Le dije: estudia tu Biblia. Cuando terminó de leer su Biblia entera, y yo le dije: el sábado es el día del Señor, y esa persona me dijo: es verdad, porque lo leyó, lo analizó, lo profundizó, y fue a estudiar la Biblia con un corazón sincero y encontró la verdad del sábado. Entonces, yo hago una invitación en esta hora de que, si tienes dudas referentes a estos temas, puede contactarse con nosotros. El siervo le va a poner en contacto aquí. Sí, dame su número del ministerio de ustedes. 908 783 3242 y el 269-332-4822. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier
sugerencia sobre algún tema que quiera que nosotros hablemos o que entrevistemos, pues pueden hacerlo. Le damos muchas gracias al pastor, como le dice mi esposo, pastor joven, porque el pastor realmente es un pastor joven, pero No sabe muy bien su tema, principalmente un tema tan importante para la iglesia, para nosotros como cristianos adventistas del séptimo día, y también porque están, lo principal es en realidad porque es un mandamiento de Dios y está en los 10 mandamientos y es el cuarto mandamiento. Entonces el sábado es muy importante. Le damos muchas gracias al pastor Michael González por esta entrevista, por habernos permitido entrevistarlo y estar aquí compartiendo con nosotros. Nos dejan sus sugerencias, sus preguntas, sus comentarios, si les gustó esta entrevista y qué otros temas también les gustaría que nosotros podamos buscar y que podamos platicar con ustedes, Ana Virginia Marte, y nos vemos en la próxima en el Ministerio del Cuarto Ángel. El Señor les bendiga. Amén.